damos la más cordial bienvenida a este webinar. Nos da mucho gusto que se hayan registrado, que estén con nosotros, que hayan podido apartar este tiempo para tocar este tema tan importante. La nueva reforma laboral respecto al así llamado home office o teletrabajo, que ya venía muy retrasada desde el año pasado, y con el tema de la pandemia pues se retomó. De hecho, en webinars pasados, me parece que en septiembre, estuvimos tocando un poco acerca de este tema, cómo estaba regulado en ese entonces el home office. Entre comillas, estaba medianamente regulado, pero no de la manera apropiada, porque como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, la Ley Federal del Trabajo lo englobaba en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que simplemente señalaba que cualquier forma de trabajo en la que no se tuviera la presencia del empleado en el lugar, sino que se hiciera desde su casa, se consideraba teletrabajo, lo cual no era exactamente la naturaleza del home office. Para no entrar en muchos detalles, afortunadamente los legisladores ya hicieron la modificación, y en diciembre, a finales de diciembre, el 9 de diciembre, se envió el proyecto ya para su promulgación y publicación por el Ejecutivo, y el lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 11, y surtió efectos, es decir, comenzó a ser obligatorio en el país a partir del martes pasado, el martes 2. Entonces, nosotros ya habíamos preparado este webinar desde desde principios de diciembre, pero coincidió con tan poca anticipación, con 2 días antes de que se haya publicado y entrado en vigor. Entonces queda muy bien. Voy a compartir pantalla para que podamos comenzar ya de lleno. De todas maneras, esta misma presentación que traemos, perdón, por ahí se oye un doble. Se oye mi voz doble. No sé si alguien esté utilizando doble. Nada más les vamos a pedir que mientras su servidor o la licenciada Jessica estemos hablando, si los demás pueden tener su micrófono en mute para que no se escuche eco y todos puedan escuchar de manera correcta. Al final vamos a tener una sesión de preguntas, dudas. Pueden irlas escribiendo en el chat si gustan, o guardarlas para el final. Vamos a tratar de responder absolutamente todas estas preguntas al final. Muy bien. Pues este es el tema: nueva regulación del home office en México. Perfecto. Como les comentaba, el 9 de diciembre del año que acaba de terminar, se aprobó por el Senado y por la Cámara de Diputados esta reforma, y se envió al Ejecutivo para su promulgación y publicación, en la que se reforma el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, en el que ya se regula de manera específica el teletrabajo, o como todo mundo lo conoce, como se hace la diferencia entre el trabajo a domicilio, que es lo que regula el artículo 311 en adelante, y el teletrabajo home office. Ahora sí ya podemos decir con certeza que el trabajo a domicilio del artículo 311 es una naturaleza, es para aquellos empleados o empleadas, principalmente aquellos que realizan labores manuales. El ejemplo que les hemos estado trayendo desde webinars pasados es la industria textil. Se acostumbraba, no sé si todavía, que enviaban materia prima a las casas de estos trabajadores. Les decían: te entrego tal cantidad, me debes de entregar esta materia prima transformada, ya sea pantalones, bufandas, lo que sea, en este tiempo determinado, y después a recoger. Eso es lo que es conocido como trabajo a domicilio. Sí, me habló la licenciada. Por favor, les pedimos que pongan mute a todos sus micrófonos, por favor, para evitar confusiones y que todos puedan escuchar correctamente. Muy bien. Y el home office ya tiene sus características especiales y determinadas. El teletrabajo o home office es la clase de trabajo especial. Ahora es un trabajo especial que consiste en desempeñar actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, ya sea la casa del empleado o alguna otra. Puede ser que diga: no, yo voy a trabajar desde esta pequeña oficina que yo tengo, es personal, pero ahí quiero que sea mi lugar de trabajo.
o incluso cualquier otro lugar. Si alguien quiere ir a todos los días a Starbucks a hacer su trabajo y estar ahí 8 o 10 horas, el tiempo que sea, pues no hay ningún problema. El punto es de que no se desempeña en ninguna de las fuentes de trabajo o en ninguna de las de los domicilios del patrón. Muy bien. Se realiza primordialmente utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el patrón, es decir, correos electrónicos, hoy en día el chat, cualquier otro canal tecnológico para poder dar instrucciones y reportes. La persona trabajadora será quien preste sus servicios personales y subordinados en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, algo que yo estaba discutiendo hace un par de días con la licenciada Jessica es esta reforma del artículo 330A con la definición que nos da, deja abierto ya sea si es que los legisladores en un futuro, que actualmente lo han estado discutiendo, si en un futuro no deciden regular laboralmente, por ejemplo, el tema de los Ubers, de Didi, Uber Eats, Rappi, que en otros países han considerado que sí es una relación laboral, pero en la mayoría no. Aquí no va a faltar, yo creo, alguna demanda de algún abogado o abogada que indique, oye, yo considero que esta persona de Uber o de Uber Eats es un trabajador porque prestaba sus servicios mediante tecnologías de la información y comunicación, es decir, la plataforma, y trate de alegarlo. No estoy diciendo con eso de que ahora ellos son trabajadores, pero al dejarse esto así simplemente con tecnologías de la información, es posible que haya alguna demanda en ese sentido. Todavía no existen los criterios, como les comentaba, tal vez en un futuro haya una regulación especial. En lo personal yo no considero que sea una relación laboral, habrá también sus otras posturas, ¿no? Esto es importante, ¿cuándo se considera que es teletrabajo y cuándo no? No por el simple hecho de que alguien esté prestando algunos servicios o trabaje en su casa en ocasiones, ya es un teletrabajador y por ende el patrón tiene todas las obligaciones señaladas en este nuevo capítulo de la Ley Federal del Trabajo. No, la Ley Federal del Trabajo determina de manera específica cuándo sí es un teletrabajador y por ende se tienen ciertas obligaciones y cuándo no. Y la fórmula es muy sencilla. Si se pacta con el empleado que él va a prestar los servicios desde su casa o desde otro lugar que no es la fuente de trabajo en más de un 40% de su jornada, entonces sí es un teletrabajador. Si es 40% o menos, no es un teletrabajador, es un trabajador ordinario que tiene esporádicamente, puede trabajar desde su casa como home office, pero no es un teletrabajador y por ende el patrón no tiene la obligación de cumplir con todos los puntos de este capítulo. Aquí se pone un ejemplo, si la jornada, que es la máxima semanal, es de 48 horas, ya sea que la distribuyan en 5 o 6 días, si el trabajador labora más de 19.2 horas o número 0, 19 horas a la semana desde su casa, entonces sí es un teletrabajador. Si labora menos de eso, no es un teletrabajador. En muchas oficinas, en muchas empresas se acostumbra, ¿sabes qué? Trabajamos nada más de lunes a viernes y tal vez extendemos una hora más la jornada y a la semana va a estar laborando 45 horas, 45, 46 y media, 47, etcétera. No hay problema, simplemente se aplica la misma fórmula. Cuando se trabaja no más 5 días a la semana, si nuestros empleados laboran 2 días a la semana como máximo en sus casas, no son teletrabajadores. Si laboran 2 días y medio o 3, ya son considerados teletrabajadores. Esto va a ser muy importante porque no solo por la situación actual de la pandemia, sino porque esta modalidad de home office en muchas empresas va a continuar, ya sea de manera permanente o mixta. Entonces, esto va a servir para que las empresas definan sus estrategias. Me interesa que mis empleados sean teletrabajadores o no, con los gastos, beneficios y desventajas que ello implica. O simplemente lo voy a dejar mixto, que no rebasen el 40% de su jornada y las condiciones y las obligaciones patronales siguen siendo las mismas de una relación laboral tradicional. Que esto es algo muy importante también no solo para cuidar la salud de los trabajadores en estos días, sino por otros beneficios. Tal vez se puede rentar una oficina más pequeña, quien quiera hacerlo, ahorrar gastos en eso, etcétera. O por simplemente darles
esta prestación, por así decirlo, esta ventaja a los empleados. Tampoco se considera teletrabajador si estos se prestan de forma esporádica, es decir, bueno, por una situación en particular, vete esta semana a trabajar, no hay ningún problema desde tu casa, porque a lo mejor tuviste una situación familiar y es necesario que estés ahí cuidando de alguien, por decirlo, ¿no? Pero al siguiente ya regresas normal, no se considera un teletrabajador, es una situación extraordinaria y esporádica. Entonces, esto debe ser constante y más de un 40% de la jornada. El artículo no dice que debe ser 40% de la jornada semanal, ni de la jornada diaria, pero atendiendo al espíritu de la ley de trabajo, nunca te dice cuándo es una jornada máxima mensual. Te dice cuál es la jornada máxima diaria y la jornada máxima semanal. Por eso es que se toma esto en base a la interpretación conforme de los demás artículos de la ley del trabajo. Luego, algunas de las nuevas obligaciones del patrón para los teletrabajadores. Todo lo que vamos a hablar aquí es teletrabajador, el trabajo especial. 1. Proporcionar, instalar y dar mantenimiento a las herramientas de trabajo, ya sean equipos de cómputo, tablets, impresoras, sillas, cualquier herramienta que se le dé al trabajador. Puede ser que haya empresas que digan, te voy a dar una pantalla, aparte de tu laptop, te voy a dar una impresora, te voy a dar una tablet, te voy a dar un celular, qué sé yo. Dependiendo de cada empresa será distinto. Lo más común obviamente va a ser la computadora, ya sea de escritorio o una laptop, y tal vez un celular. Eso va a ser lo más típico. Pero como les comento, cada sector tendrá diferentes tipos de herramientas de trabajo. Es obligación del patrón proporcionar este tipo de herramientas. Se acostumbra que, oye, pues si vas a estar en tu casa, tú utilizas tu laptop desde allá y la de la empresa la dejas aquí para evitar que te la roben, cualquier cosa. Hay que tener cuidado porque si contratamos a alguien bajo esta modalidad, debemos tener registro de que le entregamos estas herramientas, no de que están utilizando su propio equipo personal. 2. Recibir oportunamente el trabajo, es decir, se deben pactar formas en que el empleado o la empleada van a estar enviando estos trabajos, ya sea presentaciones, entregables, etcétera, y que el patrón los reciba, que no diga, no te lo recibo, no estoy de acuerdo, no quiero tenértelo por recibido, porque entonces podrían generarse ciertas presunciones tal vez de un despido o de que no lo quiero reconocer como un empleado de esa modalidad, etcétera. 3. Asumir los costos del teletrabajo, incluyendo el pago de servicios de telecomunicación y parte proporcional de energía eléctrica. Este es un punto bien delicado y muy fino que ha generado mucha controversia de que ¿qué ahora el patrón va a tener que estar pagando esto o aquello? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, ya quedó en la reforma especificado, no como nos hubiera gustado tan detallado. Simplemente dice, tú pagas los servicios de telecomunicación, patrón, y pagas parte proporcional de la energía eléctrica, pero no te dice cuánto. Simplemente te dice, tendrás de acuerdo con el trabajador en cómo lo vas a pagar y cuánto vas a pagarle de energía eléctrica. Deja una laguna muy grande, un espacio muy grande aquí porque no sabes, bueno, si tu trabajador o tu trabajadora es la única persona en esa casa viviendo y trabajando en esta modalidad, no hay tanto problema. Tal vez dicen, te voy a pagar el 30% de lo que consumas, 40, 50, lo que sea. Pero ¿qué pasa si en esa casa hay 2 o 3 personas que están en la misma modalidad con sus patrones? Son teletrabajadores. ¿Cómo se sabe quién consume qué, quién consume más, etcétera? Ahí es donde está esa área gris. En servicios de telecomunicación dependerá de las herramientas que se le den y también va a depender de cómo el patrón quiera absorberlos. Si le dice, te contrato, hoy en día casi todos en las áreas metropolitanas, en las ciudades grandes, en las ciudades urbanizadas, tienen internet en su casa. Dependerá de cada patrón si diga, sabes que yo te quiero contratar un servicio de internet independiente al tuyo y así yo lo facturo a mi nombre, sale a mi nombre y yo lo estoy pagando mes con mes, o te voy a pagar un porcentaje de lo que tú pagas de tu internet en tu casa. Igual de energía. Aquí hay un punto que en redes una licenciada, no sé si en este momento esté conectada, pero estuvo considerando, ella se suscribió al webinar y le comenté que le íbamos a tocar. Ella comentaba y preguntaba, oye, ¿cómo vamos a hacer para nosotros como patrones justificar
estos gastos, sobre todo el de energía eléctrica, le voy a pagar un porcentaje al trabajador, pero pues ese gasto yo no tengo cómo facturarlo, no tengo cómo justificarlo y obviamente se me va a hacer como si fuera un gasto de caja chica y implica un gasto mayor. Cualquier pago, ya sea de servicio de telecomunicación, de celular, de internet y la parte de energía eléctrica que el patrón vaya a pagar, se debe pagar y debe salir en el mismo recibo de nómina. Ahí viene. Y esto no quiere decir que vaya a impactar en el salario integrado del empleado. No. Hay un favor de nuevo, les pedimos que pongan en silencio todos sus micrófonos para que les decía, entonces se debe poner en el recibo de nómina por un concepto que es distinto y que no genera integración de salario. Actualmente el catálogo del SAT hay una clave que es la 999, que es para cualquier otra prestación o cualquier otro pago que no integre el salario. Si el catálogo sigue igual, se debe estar utilizando con esta clave y se le pone el concepto ahí: pago proporcional de energía eléctrica o pago de internet, telecomunicación, etcétera. Si cambian los catálogos del SAT, tal vez haya una adecuación y digan ahora hay una clave especial para pagos de telecomunicación al trabajador o pago de energía eléctrica. Pero es importante señalar que estos conceptos, estos pagos, no integran el salario, a pesar de que se le estén pagando de manera quincenal o mensual al trabajador. ¿Por qué? Porque son como una herramienta de trabajo, son para que el empleado pueda ejecutar sus servicios. Es como los viáticos. Cuando hay personas que tienen que salir de viaje y se les pagan esos viáticos no integran el salario ni para cuestiones del IMSS o del salario, ni en un juicio. Ya hay criterios jurisprudenciales acerca de eso, en el que se dice, oye, ese ingreso o ese pago o reembolso que se le hizo al empleado no es una prestación que le estás dando, sino se lo estás dando para que pueda ejecutar su trabajo. Sigue el mismo principio el pago de telecomunicación o servicios de telecomunicación y de energía eléctrica. El 4 es llevar registro de insumos entregados al teletrabajador, insumos o herramientas. Es muy importante esto, que se tenga este registro, ya sea que se haga anexo al contrato o se tenga un libro, un registro independiente, pero es muy importante porque va a ser uno de los puntos que revise la Secretaría de Trabajo, que más adelante va a tocar la licenciada Jessica en las inspecciones. Si le entregué una computadora, una laptop, poner cuándo se le entregué, qué tipo de computadora, modelo, marca, etcétera. Si le entregué un celular, si le entregué un módem, lo que sea que se le haya entregado, hay que registrarlo. Contar con mecanismos para preservar la seguridad de la información, tanto de la empresa, de los clientes de la empresa también, como del trabajador. Oye, en esta modalidad todo va a ser en línea, no va a estar yendo el trabajador a la empresa, salvo que por alguna situación se le requiera su presencia, tal vez una junta o algo así. Pero es importante que se tengan mecanismos para preservar esta seguridad de la información. Hoy, en estos días está muy de moda el tema de WhatsApp, del aviso de privacidad, de que va a estar compartiendo información con Facebook. Entonces es importante que se tomen medidas respecto a esta información que se va a estar compartiendo entre patrón y trabajador. 6. Respetar derecho de desconexión y garantizar la intimidad del trabajador. Aquí va a ser un tema importante porque se van a estar involucrando tal vez en un futuro temas de derechos humanos y que van a estar relacionados también con horas extraordinarias, es decir, por el home office tal vez la mayoría de ustedes los ha vivido, estamos en la casa laborando y nuestra jornada se extiende porque es muy sencillo simplemente prender la computadora desde el celular, estar contestando correos, enviando información y se puede alargar la jornada. Si era de manera tradicional tal vez 8 horas, hasta 9, 10, 11. Entonces hay que poner cierta atención en esto para generar ciertas políticas internas en el que después de que la jornada del empleado terminó, no se le esté pidiendo de manera, ya sea por correo, mensaje, etcétera, oye, atiende esto. De lo contrario, se va a considerar como jornada extraordinaria. Y si llega a ser muy constante y eleva en demasía la jornada normal y extraordinaria, puede el trabajador decir, oye, me están vulnerando mi derecho a la desconexión, yo quiero tener una vida privada después de mi jornada laboral y no me lo permiten. Entonces hay que tener políticas internas respecto a esto. Obviamente aquí es un poco complicado controlar que el trabajador, cuando quiera y en el momento que lo desee, puede abrir su correo y contestar mails que a lo mejor no son necesarios contestar en ese momento,
y el patrón no puede hacer nada al respecto. Tal vez hay algunas tecnologías que impiden o bloqueen el correo después de cierta hora, pero no creo que sea tan conveniente y por eso es importante las políticas de cada empresa. Garantizar la intimidad del trabajador. Aquí se refiere principalmente a sistemas de vigilancia o de inspección por parte del patrón al empleado. Tal vez hay algunas empresas que hayan considerado o lo estén implementando hoy en día, no lo sé, que cuando van a mandar a estos empleados a la modalidad de teletrabajo en sus casas, digan, bueno, te voy a instalar una cámara de video para estarte vigilando y ver que estás realmente trabajando allí. Esto puede llegar a invadir en demasiada intimidad del trabajador porque está obviamente en su casa. Tal vez está con otros familiares ahí viviendo. Y de hecho, no sé si ustedes, yo creo que la mayoría ha visto muchos videos de que están personas en una videoconferencia, en un webinar, y pasa alguien, un familiar atrás en pijama tal vez. Entonces, todos estos temas, por más insignificantes que puedan parecer, son derecho de la intimidad del trabajador. De hecho, los artículos de esta reforma señalan que no se pueden poner cámaras de videograbación en el domicilio del empleado a menos que la función de ese empleado lo requiera. Y aquí surge la pregunta, ¿cuándo se necesita o se justifica que haya una cámara vigilando al empleado en base a sus funciones? Si es alguien que está todo el día en la computadora haciendo trabajo en paquetería, en correos, etcétera, pues no necesita alguien estar videograbando a esa persona, no es necesario para sus funciones. Tiene que ser unas funciones muy específicas que justifiquen que el empleador diga, oye, necesito vigilar que esta persona no haga esto o aquello, o que no haga estas cosas. Tal vez si parte de las funciones sea recibir cierta documentación importante del patrón en su domicilio, o ciertos valores, allí tal vez podría justificarse, pero no va a ser tan general. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. El 7 es capacitar al personal para que elabore en esta modalidad. Hay muchas personas que tal vez no están tan familiarizadas con estas tecnologías como Zoom, con algunos programas de computación, con algunos correos electrónicos, etcétera. Entonces es obligación del patrón capacitarlo para que pueda hacer estas funciones desde su casa y a través de los medios tecnológicos. También hay nuevas obligaciones del teletrabajador, que es obviamente cuidar y conservar las herramientas que le demos, la computadora, el celular, etcétera. Informar al patrón acerca de los costos pactados, es decir, oye, patrón, yo gasto 500 pesos al bimestre en mi recibo de luz. Y del bimestre pasado que empezamos con esto, se aumentó a 800 pesos al bimestre, por decir algo. Entonces ya pueden estar informando para que puedan hacer un pacto adecuado respecto a cuánto es lo que el patrón va a estar aportando de energía eléctrica y cómo va a estar pagando los servicios de telecomunicación. 3. Obedecer y respetar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Este tema todavía está incompleto porque la reforma únicamente le señala al Ejecutivo que deberá emitir, que tiene 18 meses para emitir una NOM respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces no sabemos con precisión cuáles van a ser los lineamientos de esta NOM. Van a ser obviamente temas tal vez de que haya un lugar adecuado en su casa, que tenga todos los elementos necesarios, temas de las sillas para que no provoquen temas de salud en la espalda, en la postura de los empleados, etcétera. Pero ya que esté esta NOM y se hayan pactado estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, el empleado tiene la obligación de respetarlas. 4. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de actividades. Dependiendo de cada empresa, habrá algunas que señalen tengan ciertos programas para ingreso, para salida, para reportes, etcétera. 5. Atender y respetar las políticas de protección de datos personales e información. Puntos finos a considerar. Hay más puntos en la reforma y esos son los que vamos a abarcar aquí. Uno es que estos nuevos empleados que se contraten como teletrabajadores, se debe celebrar un contrato especial, es decir, un contrato que tenga las características que cumplan con los requisitos del capítulo 12 bis. No nos sirve un contrato tradicional como los de un trabajador presencial porque no en esos contratos no se cumplen con estos nuevos requisitos del 12 bis. Entonces, si es una nueva persona, un nuevo trabajador que va a ingresar bajo esta modalidad, se hace este contrato nuevo. Ahora, si hay un empleado o empleada que se contrató bajo la forma tradicional y dijeron, ¿sabes qué? Ahora te vas a ir a teletrabajo. Uno,
esto, según la ley, debe ser consensuado, es decir, no podemos imponerle a los empleados, a partir de mañana tú vas a ser teletrabajador, te guste o no. El trabajador debe estar de acuerdo y debe decir, ok, sí, yo quiero porque me conviene, porque me gusta, etcétera, pero yo quiero ser teletrabajador. Entonces, si se hace esta migración de modalidad presencial a teletrabajo, se tiene que hacer o un adendum que modifique el contrato que tenemos o un nuevo contrato que cumpla con los requisitos, ¿ok? Y en este contrato en el que se hace la migración, se debe señalar y respetar el derecho a la reversibilidad, que es el tercer punto. Cuando se cambia la modalidad de teletrabajo, el empleado tendrá derecho a la reversibilidad de la modalidad presencial, es decir, ahí en ese contrato se deben poner los plazos para que el trabajador diga, ¿sabes qué? No me gustó esta modalidad, quiero regresar a ser un empleado presencial tradicional. Tal vez sean 30 días, 60 días, ya en cada caso particular se pactarán. Pero se debe especificar que el empleado tiene este derecho de regresar a la modalidad presencial. No, esto no aplica para los que se contratan desde un inicio como teletrabajadores, porque ahí tú le estás diciendo, mira, yo te ofrezco un trabajo de teletrabajo, valga la redundancia, y no te estoy dando la posibilidad de que seas presencial. Yo simplemente estoy en búsqueda de un teletrabajador. Esto de la reversibilidad únicamente aplica para los que se cambian de presencial a teletrabajadores. Cuarto, se puede implementar la modalidad de teletrabajo de forma obligatoria únicamente por causas de fuerza mayor debidamente acreditada, como la pandemia que tenemos ahorita. Si el día de mañana ya terminara la pandemia y en 6 meses surge hay un nuevo brote y las autoridades de nuevo ponen limitaciones de actividades a ciertos sectores, a ciertas industrias, entonces ahí de nuevo el patrón le diría, mira, tienes que irte a tu casa a trabajar, aunque no te guste o aunque no quieras, la situación y las medidas del gobierno lo ameritan y tienes que hacerlo durante el periodo que dure de suspensión o de esta modalidad. Ahí sí no hay opción para el empleado, tiene que acatar esa modalidad temporal. Siguiente, deben existir equilibrio en la relación laboral y salarios entre los empleados presenciales y los teletrabajadores. Si hay un empleado teletrabajador y uno presencial que hacen exactamente las mismas funciones, por ejemplo, en un despacho de abogados, un abogado corporativo que se dedica a hacer contratos o asambleas en el despacho y un abogado corporativo que se dedica a hacer contratos y asambleas desde su casa, deben de ganar lo mismo. Tal vez el patrón diría, oye, pues es que no le envío tal vez tanto trabajo, porque al otro lo tengo aquí, le puedo llamar y decirle, oye, hazme esto, hazme aquello, por eso al otro le pago un poco menos. No, ahí en una inspección podríamos hacernos acreedores a una multa. Entonces tiene que haber equilibrio en cuanto a esto, así como en cuanto a las prestaciones. También se debe garantizar el derecho a la intimidad de los teletrabajadores, que es un tema que ya habíamos comentado. Los mecanismos, sistemas operativos y tecnologías que se utilicen para supervisar deben ser proporcionales a su objetivo y a las funciones del teletrabajador. Es el tema que les comentaba de la videograbación. Después, existirán condiciones especiales de seguridad y salud en el trabajo, las cuales serán determinadas por la NOM que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para lo cual le dan 18 meses para publicarla. Muy probablemente se tomen los 18 meses, lamentablemente. El trabajador y el patrón acordarán los montos que éste pagará por concepto de telecomunicaciones y energía eléctrica, y es importante que lo pongamos en el contrato o en un adendum al contrato, es decir, que quede por escrito, que no sea algo de palabra nada más. A partir de aquí, la licenciada Jessica va a continuar con la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella lo comparta, y todas las dudas que sigan surgiendo las pueden ir poniendo en el chat, o si quieren ustedes hacerlas verbalmente al final, lo pueden hacer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como lo ha platicado Jorge, afortunadamente ya tenemos un poco más de norma en relación a los teletrabajadores. Veo que tienen muchas dudas acerca de este cambio ahora que ya está regulado y anteriormente no lo estaba. Si nos han seguido, se los agradecemos. En pláticas anteriores estuvimos hablando de lo que son los trabajadores a domicilio, como bien lo platica Jorge. Ahora vamos a tener la posibilidad de despegarnos completamente de lo que son los trabajadores a domicilio, y para esto
necesitamos hacer un ajuste en nuestros contratos. Si nosotros somos una empresa que actualmente se vio en la necesidad de estar trabajando bajo la modalidad de home office y no quiere hacerlo, no debemos de preocuparnos por el tema de los contratos como quien sí querría permanecer en esta modalidad de trabajo. ¿Por qué hay que modificarlos? Porque un teletrabajador se entiende que no va a estar la mayoría del tiempo dentro de las instalaciones del patrón. Puede estar de un 41% en adelante fuera de las instalaciones. Por eso hay que normar qué es lo que va a hacer esta persona dentro del horario laboral. Para esto tendríamos que hacer los siguientes ajustes en el contrato que no se encuentran en el artículo 25, que marca cuáles son los requisitos que requiere o que necesita un contrato de trabajo de forma general para todos los empleados. ¿Cuáles son estas modificaciones? La naturaleza y las características del trabajo es algo esencial que vamos a tener que implementar dentro de nuestros contratos que deben de ser escritos. Hay muchos empleados que no tienen un contrato escrito y pudiéramos nosotros comprobar las condiciones de trabajo con algunos otros documentos como recibos de pago, quizás un adendum, algún reconocimiento, etcétera. Para esta modalidad de trabajo requerimos tener un pacto escrito, es decir, que nuestro contrato de trabajo sea escrito. Porque si bien es cierto, el contrato colectivo puede regir las relaciones de trabajo de una empresa, aquí vamos a especificar qué es lo que está haciendo cada empleado lejos de el domicilio del patrón. Vamos a decir qué es lo que va a hacer esta persona, cómo lo va a hacer y cada cuándo lo va a hacer. También debemos señalar el monto del salario, la fecha y el lugar de pago. Esto en atención a que un inspector de trabajo puede venir con nosotros y verificar que los empleados que están laborando de manera presencial y están haciendo las mismas actividades tienen el mismo salario que la persona que está haciendo home office, ya sea en su casa o en algún otro domicilio. A diferencia del trabajador a domicilio, la ley nos solicitaba señalar el lugar donde se fuera a llevar a cabo el desempeño de sus labores. Por favor, apóyennos apagando sus micrófonos para que puedan escuchar y entender mejor. Muchas gracias. Disculpen. Actualmente, los trabajadores en home office no necesitan decir el lugar específico en el que van a realizar sus labores, porque pudiera ser que el trabajador a domicilio se encuentre en un estado y el patrón se encuentre en otro estado. Lo que sí debemos de señalar es el domicilio del patrón, donde se encuentra el trabajador como en un contrato normal, pero no exactamente el lugar donde va a hacer sus funciones de trabajo. Esto va a depender mucho de la relación específica que nosotros vayamos a tener con cada empleado. También debemos de hacer una descripción muy detallada sobre el equipo e insumos que nosotros vamos a brindarle al trabajador, porque como ya bien lo señaló Jorge anteriormente, cada uno va a tener obligaciones distintas. El patrón de otorgarle todo lo que él necesita, desde una computadora, un celular, una silla, una impresora si lo requieren sus funciones, etcétera, y el trabajador tiene la obligación de cuidar de estos equipos y no intercambiarlos por otros o etcétera, ¿no? Se me ocurre que alguien pudiese vender una silla y quedarse otra. Por esa razón es que debemos de implementar en el contrato, hacer una descripción de todas y cada una de las herramientas de trabajo que va a tener este empleado. Las obligaciones que tenga en relación a seguridad y salud las vamos a ver normadas en la NOM que se está preparando y que el Ejecutivo tiene estos 18 meses para implementar y que vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. También debemos de señalar la descripción y el monto que el patrón va a pagar por concepto de servicios en el domicilio que vaya a prestar sus labores el empleado. Hemos notado que hay mucha preocupación tanto de empleados como de empleadores en relación a este tema, pero lo cierto es que el patrón y el trabajador pueden llegar a un acuerdo, desde tener un módem en su casa que sea pagado por el patrón hasta tener un celular con un plan de datos que sea pagado por el patrón y que el trabajador pueda compartir quizá a una computadora o hacerlo desde el mismo teléfono, iPad, etcétera, ¿no? Utilizando los medios tecnológicos. Es importante que para esto nosotros tengamos bien definido qué es lo que la ley entiende por tecnologías de la información y la comunicación, porque va a entender este concepto como el conjunto de servicios
de infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y a los dispositivos que tengan los empleados que tengan como propósito facilitar la tarea que le dé el empleador para realizar esas labores para las que está siendo contratado. Entonces, pudiéramos llegar a un acuerdo con ellos. En relación al pago de luz, como bien lo comentaba el licenciado Jorge hace unos momentos, también vamos a poder hacerlo deducible. ¿Qué pasa si yo soy un empleador o un empleado que trabaja bajo la modalidad presencial y se ve forzado a trabajar en home office derivado de la pandemia? Actualmente, y lo vemos a partir de este 11 de enero que ya entró, 12 de enero que entró en vigor esta reforma que fue publicada el 11 del mismo mes y año, que el patrón tendría que hacer un pago proporcional sobre la luz que el empleado estuviera utilizando por llevar a cabo esto. ¿Quién tiene que informarle al patrón cuál es ese porcentaje de ayuda para la luz? El trabajador debe informárselo al patrón y el patrón puede pagarlo dentro de los recibos de pago y hacerlo totalmente deducible de forma fiscal y tener un beneficio por ese pago. Y en el momento en el que termine la modalidad de home office, porque ellos realmente son un empleado presencial que en estos momentos no puede llevar a cabo sus labores de trabajo dentro del domicilio, retirarlo sin que haya alguna afectación. Aquellos que son patrones sabrán que no podemos quitarle a un empleado alguna prestación extralegal que tenga nada más porque nos despertamos y decidimos quitarla. Pero en este caso no es una prestación que, como bien lo menciona Jorge, que vaya a integrar el salario, que vaya a formar parte del salario integrado del empleado, sino que es una ayuda para que él pueda cumplir sus labores como una herramienta de trabajo. Habría que también señalar en el contrato los mecanismos de contacto y supervisión que tengamos con el empleado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas redes, con los software, con las aplicaciones informáticas o con alguna plataforma que el patrón quisiera implementar, ya sea propia o contratada por alguien más, pero para poder supervisarlos con una cámara, como debemos tener en cuenta que tenemos que respetar su privacidad, solamente va a ser bajo una causa justificada. ¿Cómo lo podemos hacer? En el contrato de trabajo, nosotros podemos señalar que, no sé, quizá habrá una reunión periódica, mensual o cada 15 días o bimestral, etcétera, en la que se señalen puntos a tratar y entonces el trabajador tenga la obligación de activar su cámara junto con algunos otros empleados que estén bajo esta modalidad. Pero si no existe una causa justificada para hacerlo, el patrón no podrá supervisarlo de esa manera. Hay que tener en cuenta que bajo esta modalidad buscamos un perfil específico para que se pueda adecuar a esto, porque la confianza va a ser algo primordial y básico dentro de esta modalidad de trabajo. ¿Qué medidas podemos implementar para formalizarlo aparte del contrato? Sus recibos de nómina digitales. Recordemos que si una relación de trabajo tiene una jornada máxima legal, ¿cuál es esa jornada máxima legal? Son 48 horas semanales si trabaja en una jornada diurna, si trabaja en una jornada mixta son 45 y si trabaja en una jornada nocturna son 42 horas. Nosotros, bajo esas semanas que el trabajador vaya a laborar bajo esta modalidad, debemos de considerar que no trabaje más del 40% para que no sea considerado como teletrabajador. Si él rebasa este 40%, en ese caso sí va a ser considerado teletrabajador y vamos a tener que poner todas estas cosas. Si el empleado va una vez al mes, es un teletrabajador. ¿Qué es lo más conveniente para nosotros? ¿Cómo debiéramos de pagarle su salario? Con recibos de nómina digitales. Los recibos en formato CFDI que tienen un código y una cadena digital del SAT son documentos que no requieren la firma del empleado para que sean válidos legalmente. Nosotros podemos exhibirlos en un procedimiento jurídico y aún cuando no tengan la firma del trabajador o su huella, son totalmente válidos para comprobar el salario y los conceptos que vienen dentro de ese recibo de pago. Entonces, estos recibos de nómina digitales son algo que debemos implementar si nosotros queremos
que nuestros trabajadores estén en esta forma de trabajo. También debemos de establecer los protocolos de privacidad de cada uno, poder garantizarlos, porque no sabemos qué clase de información pueda tener el trabajador en relación a sus funciones de trabajo. Por eso es importante que cuando un trabajador que vaya a ser contratado bajo esta modalidad llegue a nuestras instalaciones de trabajo, firme su contrato de trabajo, su aviso de privacidad y su convenio de confidencialidad, porque va a tener información sensible de la empresa y nosotros como empresa también vamos a tener información sensible de ellos. Por eso es importante implementar algunas medidas como un correo institucional donde nosotros podamos tener la certeza de que esa información no va a ser extraída de esa parte o utilizar alguna plataforma para poder llevar a cabo el trabajo. Todas estas cosas deben de estar incluidas en el contrato colectivo de trabajo. Sabemos que no todos tienen un contrato colectivo de trabajo, pero si este es el caso, tendrán que incluirlo dentro de su reglamento interior de trabajo. Cuando estaba preparándose esta reforma a la ley, no venía estipulado absolutamente nada en relación a temas de sindicatos. Ahora ya lo incluye. ¿Por qué viene dentro del contrato colectivo de trabajo? Para que el sindicato tenga conocimiento de cuáles son los empleados que están bajo esta modalidad y puedan seguir teniendo sus derechos sindicales como un trabajador que no estuviera bajo esta modalidad especial. Dependiendo de la forma en la que el empleado se venga desempeñando, vamos a ver cuáles son los protocolos que nosotros podemos implementar para tratar la entrega del trabajo. Supongamos que tenemos a un abogado contratado en nuestro despacho, por dar un ejemplo, y nosotros le pedimos que haga un escrito de pruebas. Podemos establecer alguna forma de entrega. Para un escrito de pruebas tendrá un periodo de 2 días para poder enviarlo mediante el correo institucional, por decir un ejemplo. Habría que adecuar los documentos laborales que marca el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. El empleador tiene la obligación de comprobar cuáles son las condiciones de trabajo en las que se desempeña un trabajador. Entonces, si él no está en nuestro domicilio para firmar sus recibos de pago, para firmar su control de asistencia, etcétera, nosotros tenemos que adecuar todos los documentos que ya tenemos a una forma digital. ¿Cómo? Con los recibos FDI. ¿Cómo podemos controlar el horario de entrada y salida de un empleado? Podemos hacerlo también mediante plataformas digitales. Ahora, hay que recordar que tenemos un máximo legal a la semana. Eso quiere decir que un empleado podría trabajar más de 8 horas diarias sin que rebase el máximo legal, incluso en la modalidad de home office, y que tenga más días de descanso a la semana, para que no tenga una repercusión física por la postura o en sus manos por utilizar algunos medios tecnológicos, etcétera. Eso será cuestión de cada empresa, de la visión que tengan y de las necesidades de cada una y de los empleados que quieran integrarse bajo esta modalidad de trabajo. Por esa razón es que necesitamos documentar y respaldar de forma digital todas las capacitaciones y comunicaciones que existan entre las partes, porque independientemente de que ellos no se encuentren y que tengan un apartado especial en la ley que tiene ciertas obligaciones especiales, eso no los exime de las obligaciones que en general les da la Ley Federal del Trabajo, tanto al patrón como al trabajador. Así que independientemente de que nosotros los capacitemos en una forma informática, también vamos a tener que seguirlos capacitando como a nuestros otros empleados. Esto va a generar inspecciones de trabajo ligeramente diferentes a las que ya conocemos. Nosotros vamos a tener algunas obligaciones, como ya lo vimos con el licenciado Jorge, y el inspector de trabajo ya no va a llegar al domicilio del trabajador como lo era en el apartado anterior cuando se encontraba con los trabajadores a domicilio. Ahora el inspector, para respetar la privacidad del empleado, va a llegar a la fuente de trabajo y en la fuente de trabajo va a comprobar que el patrón lleve el registro de insumos de los trabajadores que están en esta modalidad, es decir, que tenga registrado que les dio computadora, celular, impresora, silla, escritorio, no lo sé, dependiendo
de las funciones que tenga cada empleado, porque no todos los empleados requieren una impresora, no todos los empleados requieren una computadora, no todos los empleados requieren un celular. Entonces, dependiendo de cuáles son sus actividades, el patrón debe de llevar este registro de insumos, que es una de las cosas que va a revisar el inspector de trabajo cuando llegue a la fuente de trabajo. Va a vigilar que los empleados que estén bajo la modalidad de home office tengan el mismo salario que los empleados presenciales que tengan las mismas actividades que ellos. Por esa razón es importante que dentro de los contratos de trabajo ya tengamos estipulado un salario, porque pudiese ser que algún empleado que tenga las mismas actividades tenga mayor antigüedad y por esa razón vaya teniendo un incremento de salario. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Enseñarle al inspector nuestro contrato, incluso nuestro contrato colectivo de trabajo, donde dice que una persona que se desempeña en X categoría va a iniciar con un salario y que puede ir aumentando hasta llegar a alguna cantidad o no señalar una cantidad tope, adminicularlo con sus recibos de pago y con el contrato individual de todos los trabajadores para que nuestra inspección salga de la forma en la que nosotros queremos que se lleve a cabo. Asimismo, va a tener que constatar el cumplimiento de las obligaciones especiales, que son las que estuvo platicando Jorge hace unos momentos. Hay algunos riesgos a evaluar en esta modalidad de trabajo en la práctica. ¿Cuáles son? La ausencia del marco legal en materia de seguridad y salud, porque la NOM apenas se está preparando y tenemos 18 meses de ausencia de marco legal. Sin embargo, en esta reforma ya se está preparando qué es lo que tenemos que ver al momento de que se elabore la NOM, qué es lo que tiene que llevarse a cabo, qué es lo que tiene que hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuáles van a ser los riesgos de trabajo, los accidentes de trabajo en esta modalidad. El patrón tiene que considerar el riesgo ergonómico, es decir, lo que conlleve un sobreesfuerzo físico por movimientos repetitivos, pues por posturas forzadas en el trabajo, etcétera. Por eso es importante que nosotros en el contrato de trabajo especifiquemos cuáles son sus funciones, porque si un empleado tiene una enfermedad de trabajo porque estuvo, no sé, durante 15 años sentado en una mala postura, habría posibilidad de que no fuese una enfermedad de trabajo si él no tenía que estar así dentro de la modalidad de home office. Pero si nosotros no lo tenemos dentro de nuestro contrato de trabajo, difícilmente vamos a poder defendernos en esa materia. Si bien es cierto, el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga las obligaciones del patrón y este sería quien llevaría la carga, lo cierto es que las cuotas obrero-patronales que nosotros pagamos se incrementarían al tener un rango más alto de enfermedades o riesgos en el trabajo. Esto se va a detallar más en la NOM que se está preparando, así como los factores psicosociales y de salud física con ellos. También debemos considerar el riesgo de la información. Es importante que si nosotros queremos conservar esta modalidad de trabajo en nuestra empresa, hagamos un esfuerzo por tener redes, software o aplicaciones informáticas específicas para que el trabajador pueda usarlas dentro de sus funciones, porque si nosotros utilizamos otros medios como Facebook, WhatsApp, etcétera, corremos el riesgo de que esa información no sea compartida únicamente entre nosotros o un correo de Gmail o de Hotmail. Por eso se les recomienda tener correos institucionales. Y el tema de la privacidad del empleado, que es lo que hemos estado platicando durante este tiempo. Las horas extraordinarias del trabajo. Sería recomendable que dentro de los software o de las aplicaciones informáticas que nosotros tengamos con los empleados, pudiéramos, por favor, les pido que apaguen su micrófono. Muchas gracias. Podríamos implementar alguna medida en la cual pudiésemos controlar cuál es el horario que realmente están trabajando. Hay algunas empresas que actualmente tienen algunas plataformas en las que el trabajador ingresa sus datos y en ese momento está conectado a la plataforma y tiene un check-in y un check-out dentro de la plataforma. Y esto manejarlo de tal modo que pudiésemos comprobar
su horario de trabajo. Quizá en alguna reunión esporádica que tengan en el centro de trabajo, también podrían firmar algún reconocimiento sobre que no están laborando jornada extraordinaria sin que el patrón se las haya autorizado de forma previa. Eso para mitigar este riesgo, ya que para aquellos que han tenido juicios actualmente y que no llevan un control de asistencia como es debido o no lo llevan porque no les es funcional, ¿cómo comprobamos ese horario? Con testigos. Pero en este caso, los trabajadores que están en esta modalidad no van a poder, el patrón no va a poder comprobar con testigos que esa es su jornada de trabajo. Por eso es importante que implementemos alguna plataforma para poder tener un mejor control respecto de la jornada. No necesariamente debiera ser una jornada de 9 de la mañana a 5 de la tarde, quizá con una hora de comida o media hora de comida de lunes a sábado, que es algo usual. Pudiéramos tener incluso una jornada que fuese un poco más variable para que tanto el patrón como el trabajador se sientan cómodos. Ejemplo, de 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Por ejemplo, de lunes a viernes, no lo sé, dependiendo de las necesidades de cada empresa y del perfil de empleado que esté buscando para llevar a cabo las funciones de trabajo. Ahora, posiblemente exista un aumento en las inspecciones de trabajo porque muchos de los empleadores van a cambiar a este sistema. ¿Qué pasa si yo deseo tener a mis trabajadores en el domicilio, pero no todos los días? Bueno, si yo tengo un trabajador que labora de lunes a viernes y son la máxima jornada son 48 horas, quizá podría ir únicamente 2 días y no sería considerado un teletrabajador, sería considerado un trabajador presencial, porque no está cumpliendo con el mínimo legal del 40% fuera de las instalaciones del patrón. Entonces, depende mucho de qué sea lo que el patrón quiera. Si el patrón considera que quiere una persona o 2 personas en el domicilio del centro de trabajo diariamente y tiene 5 empleados, bueno, pudiera mandar a algunos a su casa 2 días, cada día, y todos serían empleados presenciales. Eso es algo que nos está permitiendo esta nueva modalidad de trabajadores, para que consideren qué es lo que más les conviene dentro de donde están laborando. Y como empleados, también, si les es conveniente laborar bajo una modalidad presencial en la que estén haciendo home office 2 veces a la semana sin ser considerados teletrabajadores, o bien si yo quiero un teletrabajador 3 días o más a la semana, o toda la semana, quizá todo el mes, y hacer una junta mensual o bimestral, etcétera. Ahora, dentro del apartado de litigio, para aquellos que han recibido demandas, sabrán que hay hechos que son comúnmente narrados en las relaciones de trabajo genéricas. En esta modalidad de trabajo, pudiera ser quizá un poco más sencillo defendernos con la inexistencia de los despidos que pudieran señalar. ¿Cómo? Dentro de nuestro contrato de trabajo, nosotros podemos señalar que el empleado asistirá a la fuente de trabajo únicamente si el patrón se lo solicita por escrito mediante alguna de las plataformas de la información utilizadas para el desempeño de sus labores. Eso quiere decir que si el trabajador ya no quiere laborar conmigo y de repente deja de asistir y se inventa en algún hecho de su demanda que fue y que lo corrieron, tendría que justificar cuál es el motivo por el que se encontraba en el domicilio. Ese tipo de cosas van a ser muy importantes porque van a tener un giro dentro de la redacción de las demandas que pudiesen llegar o que se pudieran comenzar a establecer, que nos puede generar hechos nuevos y van a depender mucho de qué tan correcto es la documentación que lleva el patrón dentro de su fuente de trabajo. Y nos va a funcionar mucho el tema de las pruebas digitales, porque son empleados que no van a estar dentro de la fuente de trabajo como los otros. Esto es algo breve sobre el home office. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas. Veo que ya hay varios que iniciaron. Vamos a ver si no se respondieron a lo largo de la plática. Y si tienen más preguntas, con todo gusto los apoyamos en resolverlas. Correcto. Muchas gracias, Jessica. Permítame un momentito. Vamos a empezar a
a responder las preguntas. Son varias, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a ir en el orden en que las fueron preguntando. Me parece que algunas han sido respondidas durante este webinar, pero aún así podemos dar un repaso breve al responderlas. Tengo una duda de Michelle Peña, o Michelle. Tengo una duda si tengo un espacio, una oficina, pero por pandemia se les dio permiso de trabajar en su casa, ¿qué aplica? No sé si gusta responderla, Jessica. Sí, sí aplica que trabajen bajo la modalidad de home office. Hay que recordar que el home office es si el patrón y el trabajador desean esta modalidad, salvo casos excepcionales, casos de fuerza mayor. ¿Qué es una fuerza mayor? Esta pandemia es una fuerza mayor. Nosotros no podemos decidir, ven a la oficina porque estaríamos infringiendo otras normas. Así que ellos pueden seguir trabajando desde casa y en el momento que la pandemia concluya, regresar y ser presenciales. ¿Qué es lo que ellos tienen? Sí pueden tener, Michelle, el permiso de trabajar en casa. Únicamente te recomendaríamos que trates de quizá verlos una vez a la quincena para que te firmen sus recibos de pago, etcétera, algún reconocimiento de asistencias, porque en estos momentos no es algo que tú tuvieses implementado. Puedes implementarlo aún y cuando regresen a la modalidad presencial, claro que puedes hacerlo. Con tus recibos CFDI podrías seguirlos timbrando de forma normal y que ellos te los firmen cuando regresen sin ningún problema, y si no te los llegaran a firmar, no importa, porque puedes utilizarlos legalmente sin tener ningún problema. No sé si haya quedado resuelta la duda, si no, por favor, háznoslo saber. Y sí aplicaría, no retroactivamente, que esa es otra pregunta relacionada que está más adelante, es decir, el patrón no tendría que, bueno, desde marzo del 2020 te mandé a tu casa, ya van 10 meses, casi que estás en home office, pues te debo tanto de luz y tanto de telecomunicaciones. No. A partir del martes pasado, que es cuando entró en vigencia esta ley, si tenemos trabajadores de home office como la mayoría de las empresas la tienen hoy en día, por temas de fuerza mayor, tenemos que empezar a pagar cierta parte de energía eléctrica y temas de telecomunicación. Es recomendable, porque no sabemos cuánto tiempo va a extenderse esta pandemia y por ende esta modalidad, que a pesar de que sea temporal, que tal vez, no sé, en 6 meses, 3 meses o el tiempo que sea, regresen a modalidad presencial, durante este tiempo tengamos documentado esto, hagamos los pagos correspondientes, tengamos tal vez un adendum en esos contratos en el que decimos hoy, durante el tiempo que subsista la pandemia y las limitaciones, vamos a tener estas modalidades y van a regirlo de esta o cual manera. Es importante siempre tener documentado todo. Sí, ¿okay? Como lo comenta Jorge, Michelle, lo que podrías hacer en este caso, si tú no quieres que ellos trabajen bajo esta modalidad, hacer un escrito actualmente, antes no porque no estaba normado, esta norma entró en vigor apenas el 12 de enero, entonces sí puedes estipular en un convenio de ambas partes que debido a motivos de fuerza mayor o por causa de fuerza mayor, se estará trabajando bajo esta modalidad y señalar cuál es la forma en la que tú quieres que ellos laboren, si es que quisieras que fueran en algún momento a tu domicilio como patrón y qué es lo que tendrían que hacer en esos momentos dependiendo del semáforo y del giro que tú tengas. Correcto. Pregunta de Asael Torres. Si evidentemente hay riesgo de contagio en el centro de trabajo, ¿se puede solicitar al patrón que envía el personal a home office? ¿De qué manera? Por la forma en que está la pregunta, entiendo que el empleado, tu pregunta es, a lo mejor tú lo haces por ti, que si el empleado le puede solicitar al patrón que lo envía a home office, sí lo puede solicitar, pero si es, por ejemplo, ahí va a depender mucho de la política de la empresa, si quiere mandarlos a home office o no, y si por las limitaciones actuales, ellos tienen permitido elaborar presencialmente o no. Si no tienen permitido elaborar presencialmente, pues debe de mandar a todos a home office. Si sí tiene permitido elaborar presencialmente, no podemos como empleados obligar al patrón, oye, yo quiero que irme a home office, ándale, por favor, no quiero contagiarme. Sí, entendemos la situación, pero si no está obligado el patrón a enviarlos a home office según los lineamientos de cada estado y federales, no podemos obligarlo. La licenciada Jessica Martínez dice, ¿el 40% de la jornada de qué plazo? ¿Semanales, anual, de todo el plazo del contrato del trabajo?
sobre todo en situaciones donde hay un pacto inicial como lo estamos viviendo en estos días. Y es lo que se refiere para determinar si es un teletrabajador o no. Les decíamos que si el empleado labora más del 40% de su jornada en esta modalidad, si es un teletrabajador, o si labora 40% menos en el centro de trabajo, no es un teletrabajador. Lo comentamos durante la exposición, no te dice específicamente el artículo qué jornada es la que vas a considerar, si la jornada diaria o semanal o mensual o cuál. Entonces se debe atender a una interpretación conforme de la misma ley del trabajo. No existe una jornada mensual ni anual, simplemente te dice que la jornada máxima semanal será de 48 horas y que la diaria será de 8 horas, pero esta se puede modificar para que un trabajador pueda tener 2 días de descanso a la semana en vez de 1. Entonces se debe entender que es la jornada semanal. Si tú pactaste con tu trabajador, vas a trabajar nada más 40 horas, así lo pusiste en el contrato, pues bueno, el 40% son 16 horas de eso. O lo puedes manejar por días. Si vas a trabajar 5 días, 8 horas cada día, ¿cuál es el 40% de esa jornada semanal? No podemos decir 40% de una jornada de 52 horas, considerando horas extraordinarias, porque ya es una superior a la ley. Entonces el tope que tenemos es 48 horas. Pregunta de José Salem. ¿Qué pasa hoy en día con los trabajadores que tienen que trabajar desde casa? No porque se haya pactado así con el patrón en el contrato individual de trabajo, sino por una circunstancia particular como lo es la pandemia. ¿Qué pasa cuando termine la pandemia y los trabajadores deben regresar a laborar en establecimiento del patrón? Adelante, Jessica. Bueno, ya me parece que ya está respondida en cierta forma. ¿Qué pasa cuando termine la pandemia, cuando cambie el semáforo epidemiológico? Bueno, en ese momento que cambie, nosotros tendríamos que regresar a laborar de forma presencial. Si existió en estos meses, que fueron varios, algo bueno tanto como para patrón como para trabajador, y les complace seguir en esta modalidad, pueden platicarlo. Pero si el patrón no quisiera contratar personas sobre esta modalidad, tendrían que seguir trabajando de forma presencial. ¿Cómo sé cuándo tengo que presentarme de manera presencial si el patrón no me lo dijo? Pues en el momento en el que cambie el semáforo, en el momento en el que en el diario oficial de la Federación se señale que X actividades ya pueden continuar, en ese momento yo me presento de forma presencial. ¿Qué pasa si me dicen que este regreso es escalonado? Entonces el patrón tendrá que indicarnos a nosotros como trabajadores de qué forma escalonada va a ser, cuáles son los trabajadores que van a regresar y cuáles son los que van a regresar después, porque no sabemos si estos trabajadores sean parte del personal vulnerable, si es una mujer embarazada, si es una persona de la tercera edad, etcétera, si es una persona hipertensa. Todo este tipo de cosas son algunas cuestiones que tendríamos que verificar al momento del regreso de cada uno de ellos. Si el semáforo está en verde, significa que cualquiera de los empleados puede regresar y que incluso ya podrían regresar todos, salvo una disposición oficial distinta. Correcto. José Salem, ¿qué pasa con los trabajadores contratados bajo outsourcing? ¿Quién tiene la obligación de proveer al trabajador con las herramientas necesarias para el teletrabajo? Aquí, obviamente, ya después, en los próximos meses, saldrá la reforma al outsourcing. En lo que sucede eso, esta reforma no considera no te va a decir nunca quién es el patrón, pero en la realidad, quién es el patrón cuando se contrata un outsourcing, legalmente, mientras no haya alguna resolución de alguna autoridad que diga que alguien es patrón solidario, legalmente es el outsourcing. Ellos son quienes los tienen dados de alta en el IMSS y quien hace los pagos. En la práctica, el patrón es quien contrata el outsourcing. Entonces, lo ideal sería que el outsourcing sea quien en sus recibos de nómina pague los servicios de luz o el proporcional de servicios de luz, los servicios de telecomunicación, y también haga entrega de las herramientas de trabajo. Obviamente todo esto lo va a sumar a la factura que le emite al patrón real, al patrón que es el patrón subrogado. Va a incrementar la facturación, obviamente, porque no lo va a absorber el outsourcing. Un error sería que si yo como empresa contrato un outsourcing y yo como empresa le hago a firmar a este trabajador o este teletrabajador, oye, fírmame de recibido que te estoy dando una laptop o te estoy dando un celular o que te estoy pagando esto, sería un error de mi parte como patrón, porque entonces ya estoy reconociendo que yo soy el patrón y no es el outsourcing, entonces que tiene dos patrones, y
eso ya con una demanda me pondría en un riesgo mayor. Ahora otro tema que saldría ahí es, bueno, sí, pero yo como empresa soy el que es propietario de los equipos. El outsourcing, ¿cómo se los va a dar a ellos como herramientas de trabajo? Se tienen que diseñar ciertos contratos para que entonces el outsourcing tenga la facultad de entregar esos equipos como herramientas de trabajo a pesar de que no sean de su propiedad. Pero lo ideal sería que el que es patrón ante el IMSS, que está registrado como el patrón, sea quien dé estas herramientas de trabajo. Manuel Espinosa, ¿qué pasa con la NOM? Como lo comentamos y como viene la reforma, todavía no es publicada, tienen 18 meses para que se publique. Sin embargo, dentro de este capítulo especial ya le está dando el camino a la NOM hacia dónde debe ir, cuáles son los riesgos de trabajo que debe considerar, los accidentes de trabajo, cómo va a ser el lugar para que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda modificar su norma en ese sentido o adicionarla y no haya mayor tema, ¿no? Solo es cuestión de esperar. Correcto. La licenciada Jessica Martínez. Hablando del pago de servicios, para hacerlo deducible al patrón, ¿cómo se acredita la comprobación de pago de dichos servicios? ¿Puede pagarse una cantidad fija por dicho concepto con todos los trabajadores bajo dicha modalidad? Lo comentamos, la forma en que lo va a hacer deducible el patrón, si es que no lo paga, no sale a nombre de él, el recibo, por el ejemplo que daba la licenciada Jessica, esta vez el patrón dice, yo te voy a dar un celular con acceso ilimitado a internet para que puedas conectar la laptop, y entonces yo pago ese celular, sale facturado a mí como patrón, que no creo que sea la mejor idea, porque eso muchos empleados, cuando dicen que supuestamente los despidieron, se quedan con equipo en ocasiones. Si la modalidad es, tú pagas, no sé, tal vez 800 pesos de internet al mes, yo te voy a dar un 20, 30% o la cantidad que sea de esa cantidad, o te voy a dar una cantidad fija mensual. Todo eso, igual con lo de la luz, se tiene que poner en el recibo de nómina, en el timbrado. Antes lo estaba platicando con una contadora del despacho y nos comentaba que actualmente, que lo que les decía, en el SAT la clave es la 999, que es para cualquier otro ingreso que no sea considerado que integre el salario. Entonces, actualmente se tiene que hacer de esa manera y va a poder ser comprobable a través del recibo de nómina. Eduardo Ocampo, ¿la reforma aplicaría a los trabajadores que derivado de la pandemia están obligados a trabajar desde casa? Es decir, al ser un evento de fuerza mayor, la pandemia, que se generó desde marzo pasado a partir de la declaratoria del Consejo de Seguridad, y esta ha tenido efectos de tracto sucesivo, ¿aplicaría o serían efectos retroactivos? Esa ya la respondimos, aplican a partir del pasado martes. iPhone CADR, ¿qué sucede si el teletrabajador sufre un accidente en su casa durante la jornada laboral, pero la razón de accidente son las condiciones del inmueble? Adelante, Jessica. Vamos a tener que verlo dentro de la NOM. Justamente por eso el patrón tendrá que especificar qué es lo que está haciendo y y pongamos que es una persona que se dedica al marketing y está en su computadora en su casa y él sufre un accidente porque se cayó de las escaleras. Cuando una persona demanda un accidente de trabajo o un riesgo de trabajo, lo primero que tenemos que considerar es cuál fue la consecuencia de ese accidente. El IMSS va a iniciar una investigación y también va a someter al trabajador a peritajes. Si ese accidente que sufrió no es consecuencia de algo por lo que haya estado haciendo su trabajo, sino porque, no sé, se cayó de su cama, entonces no lo va a considerar como un riesgo de trabajo, salvo que en la NOM señale que todo lo que haya sucedido en el domicilio sea riesgo de trabajo. Pero por cómo viene, dudo que sea de esta manera. Posiblemente estos riesgos de trabajo o estas enfermedades de trabajo vengan en alusión a la postura, porque tuvo una mala postura cuando estaba sentado, en lugar de estar recto, quizá por sus manos, por la utilización del teclado, etcétera. Me parece que va a ir más encaminado a eso, pero vamos a tener la certeza una vez que la NOM se haya dictado y publicado. Correcto. Y como decía Jessica, el IMSS es el que debe hacer las investigaciones. Lo correcto sería, como apenas se va a empezar esta modalidad, no sabemos cómo vaya a tomarlo el IMSS, qué medidas vaya a tomar, pero lo correcto sería que cuando le llegue a una solicitud de calificación de riesgo de trabajo por un accidente, haga las investigaciones incluso presenciales en el domicilio del empleado. Oye, me dijiste que te caíste de las escaleras, que ibas bajando y por alguna razón
te caíste y te fracturaste un brazo, qué sé yo. Si el inspector va al domicilio y se da cuenta que las escaleras están en una condición terrible y que cualquier persona es muy fácil que se caiga, pues ahí tal vez les niegue como riesgo de trabajo. O te cayó el techo, bueno, pero en las investigaciones se dio cuenta de que había un daño estructural previo. Entonces va a depender mucho de las investigaciones que haga el IMSS. Hay que recordar que esto no se le cobra al patrón. El patrón contrata los servicios médicos del Seguro Social para que sus empleados no tengan necesidad de pagar un servicio médico si es que lo requieren. Cuando un trabajador tiene un problema de salud, no lo ve con el patrón, lo ve con el Seguro Social, y el Seguro Social es quien se va a encargar del pago, incluso si fuese una pensión, no el patrón. ¿Qué pasa si yo me pensiono derivado de un riesgo de trabajo? Bueno, ese tema lo tendré que ver con el Seguro Social, pero no con el patrón, porque el patrón ya se previno y nos hizo el pago de seguridad. Correcto. Otra pregunta de iPhone CABR. ¿Qué sucederá si el patrón paga el porcentaje de servicios como luz o internet y el trabajador no paga la otra parte del costo de servicio? ¿Será causal de rescisión del contrato individual de trabajo? Lamentablemente la reforma únicamente modificó el artículo 311 y añadió el capítulo 12 de la parte objetiva de este teletrabajo, pero no tocó nada del artículo 47 donde vienen las causales de rescisión. Lo ideal sería que en un futuro hicieran una adecuación que sea un poco más ad hoc a las condiciones particulares. Va a depender mucho de si la situación en particular se puede adecuar a la última fracción del 47, que es las análogas. Pero ahí, cuando dice las análogas, dependerá mucho de la gravedad de esa situación. Si el empleado dice, yo no quiero pagar la luz o no puedo pagar la luz y me cortan la luz y ya no puedo hacer mi trabajo, vamos a tener que analizar, bueno, ¿tenía para pagar la luz o no tenía para pagar la luz? Es un poco proteccionista, más bien, bastante proteccionista la ley del trabajo en cuanto al empleado. No, en este momento no se puede rescindir la relación laboral por eso, porque no es un acto imputable. Ahora, si se comprueba que el empleado realizó un acto que impidió que llevara a cabo su empleo en teletrabajo, ya sea por la luz, internet, lo que sea, entonces sí está autosaboteándose, por así decirlo, y está afectando al patrón de una manera. Entonces, cada caso en particular va a depender de si podemos comprobarlo o no. También recordemos que con la reforma, el patrón ya no está obligado a avisarle la causa de rescisión como antes, forzosamente, lo puede hacer, pero ya no tiene que hacerlo. Puede esperarse hasta que llegue la demanda para, al contestar, decir, no te despedí injustificadamente. La relación laboral te la terminé por esta y esta razón y comprobarlo. Pero en materia de rescisión de relaciones laborales o justificación de despido, todo se reduce a si podemos comprobarlo o no. Ahora, habría que tomar algunas cuestiones en cuenta, ya que si bien es cierto, no, el patrón no podría rescindir al trabajador porque no pagó la luz de su casa, pero sí podría rescindirle el contrato por no realizar las actividades que le fueron encomendadas para su trabajo, porque al final del día él está pagando la parte que el mismo trabajador le dijo que le correspondía para el pago de servicios, tanto luz como internet. Si hubiese una falla de internet donde toda la colonia se quedara sin internet, existiría una causa justificada que sería comprobable del por qué el trabajador no realizó sus funciones de trabajo, pero de lo contrario no existe una causa justificada. Si el trabajador tiene una laptop, aunque no estuviera en casa, si esa laptop se utiliza únicamente para el trabajo y se quedó un día sin luz, esa laptop debería de estar cargada y él podría tener la posibilidad de realizar sus funciones de trabajo. Entonces, habría que analizar el caso concreto, pero sí podría llevar a una rescisión por no cumplir las actividades que les fueron encomendadas y que se le están pagando en sus salarios y aparte el pago de los insumos. Tendríamos que verificar el caso concreto, pero sí podría llegar a eso, no porque no pagó la luz, sino porque no cumplió las funciones para las que fue contratado. Correcto. La siguiente pregunta, ¿el trabajador puede ingerir bebidas alcohólicas en su domicilio? ¿Cómo lo evitamos? Puede ser causa de accidentes o de negligencia, causando daños al patrón. Evitarlo, pues no puedes evitarlo. Así como un trabajador presencial no puedes evitar que llegue borracho. Lo que puedes hacer es tomar las medidas de la consecuencia de haberlo hecho. Si tú te das cuenta que tu empleado o tu empleada
teletrabajador está en estado de ebriedad, tal vez estabas haciendo una videollamada y te diste cuenta, o de alguna forma tomó enfrente y no se dio cuenta, entonces puedes rescindirlo, porque esa es una causal de rescisión, que llegue en estado de ebriedad. En el artículo dice al centro de trabajo, pero analógicamente sería a su jornada en su casa, que es como el teletrabajador, sí puedes rescindirlo. Jessica, adelante. ¿Ibas a decir algo? La veo antes, no iba a agregar nada. Okay. Jessica Martínez. En ese caso, si los trabajadores no me notifican el costo de sus servicios de luz, etcétera, entonces no estoy obligado al pago de servicios. Sí estás obligada como patrón a realizar el pago. Si el empleado no te dice, bueno, se tomará alguna determinación, como por ejemplo contratarle algún plan de datos para que pueda estar realizando sus actividades. La ley También, nos habla acerca de un convenio entre patrón y trabajador. Si el trabajador no me quiere decir cuánto es lo que yo tengo que pagarle, eso no me exime de pagárselo, porque tendría que brindarle eso como parte de sus herramientas de trabajo. Podría ingresarlo dentro de el recibo de pago, y si él no lo reclama y lo está aceptando, significa que esa cantidad le está funcionando para el pago de sus servicios. Correcto, y recordemos que este porcentaje o esta cantidad se debe poner en el contrato de trabajo de los teletrabajadores. Entonces, obviamente, antes de que se firme, se platica con el empleado, oye, ¿cuánto gastas de luz, cuánto de internet, para ver cuánto yo te voy a cooperar? Si él no lo hace, pues simplemente en el contrato se pone, te voy a dar X cantidad mensual, no sé, 300 pesos de internet o lo que sea, y se paga en el recibo de nómina. Obviamente, si después ya él va y dice, oye, me subieron en internet, ya me sale más caro, o no está siendo correcto el cálculo, bueno, se pueden hacer los ajustes, pero si no nos da esa información, con el simple hecho de ponerlo en el contrato una cantidad fija y en los recibos estamos cumpliendo. Siguiente pregunta. Para el registro del horario de trabajo, los sistemas que se adapten serán prueba plena en juicio. Actualmente los registros digitales o electrónicos no tienen una carga probatoria plena, pues se consideran documentos unilaterales que pudo editar el patrón. Adelante, Jessica. Sí, pero hay que recordar que los registros electrónicos digitales que actualmente se usan son de huella dactilar para el acceso a la fuente de trabajo. Entonces, ¿quién tiene absolutamente toda la injerencia dentro de ese sistema digital? El patrón. Por eso es que es más complicado acreditarlos en un juicio. Pero en este momento, para un trabajador que está bajo esta modalidad de teletrabajo, no sería una huella digital o un registro facial, sería un acceso directo que él haría dentro de una plataforma que no está manejando el patrón, porque las plataformas no las maneja el patrón, a menos de que sea un especialista en informática. Entonces, ese tipo de cosas podríamos irlas viendo sobre la marcha y lograr que se lleven a cabo. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas actuales digitales en este sentido sobre huella dactilar o reconocimiento facial? Sí se pueden llevar a cabo, sí podríamos llegar incluso a tener una prueba plena con ellas, pero es muy caro, porque para que el patrón pueda comprobar que no fueron manipuladas por él, requiere someterlo a una prueba pericial en la que el perito diga si fueron manipuladas o no fueron manipuladas por él. Pero esto pudiera llegar a ser caro. Un ejemplo, una prueba pericial en informática ronda aproximadamente en unos 50,000 pesos actualmente, porque no todos los empleadores las utilizan. Hay que tener en cuenta que es un tema de oferta y demanda. ¿Qué va a pasar si se empiezan a requerir más pruebas en este sentido? Pues probablemente la oferta y la demanda hagan que tengan un precio más competitivo, si es que yo soy un patrón y me preocupa esta situación. Pero aún así podemos llegar a acreditarlo en un procedimiento laboral. Simplemente si a mí una prueba me sale en 50,000 pesos y pagarle a un trabajador 3 meses y prestaciones me salen 15,000 pesos, quizá es más conveniente para la empresa llegar a una negociación en relación al salario del empleado que acreditar que éste tenía una jornada que no es la que él señala. En este caso de los teletrabajadores, pues hay que considerar que con la nueva reforma que hay respecto a las cargas probatorias, etcétera, quizás sí sería conveniente que el patrón invirtiera
en pruebas digitales y que nosotros como abogados litigantes que los defendemos nos actualicemos en ese sentido y podamos instruir a la autoridad para que estas pruebas sean catalogadas como plenas, porque no pudiera ser que nosotros ya tengamos un apartado especial en el que un trabajador utilice todos los medios informáticos y que no tenga ningún medio informático como prueba porque es manipulado. Por esa razón es que todos los medios que tienen, que son oficiales, no los ve nada más el patrón. Por ejemplo, un recibo digital que es en formato CFDI, no solamente lo ve el patrón, también lo ven las autoridades fiscales, las autoridades hacendarias, tienen una cadena, tienen un código, etcétera, que son para que nosotros mismos tengamos la opción en un juicio laboral de acreditar lo que queremos probar. Jorge, creo que... Pregunta. ¿Y si señala que lo despidieron de manera remota o virtual? Eso va a ser uno de los hechos nuevos que ahora van a poder estar narrando los teletrabajadores. Oye, tuvimos una videollamada tal día, a tal hora. Recordemos que tienen que poner circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y me dijo que ya no tenía trabajo, que entregara mi computadora, etcétera. Va a depender mucho de la forma en cómo narren los hechos, específicamente, para ver cómo los debe contestar el patrón, para saber si puede o no arrojarle la carga de la prueba al empleado y que éste tenga que demostrar que realmente sucedió esta situación. Sin embargo, también como son pruebas digitales, el patrón, nosotros siempre recomendamos que aunque no tenga la carga, trate de desvirtuar ese despido. Si se hizo tuvimos una llamada por Zoom el martes a las 10 de la mañana y me despidieron, etcétera, etcétera. Todos estos programas quedan registros de llamadas. Entonces se pueden hacer pruebas periciales, se pueden hacer pruebas de registros, informes, etcétera. La ventaja de la prueba digital, que no se usa tan comúnmente hoy en día en el litigio, es de que es una pericial única y esa pericial corre a cargo de la Junta en ese entonces y ahora actualmente en algunos casos de los tribunales laborales. No la tienen que pagar las partes. Al ser una pericial única la paga el tribunal o la junta local. Entonces eso va a ser de mucha ayuda. Siguiente, en el caso de pruebas digitales, ¿cómo validar su autenticidad si los servidores están en poder y bajo el control del patrón? Ya lo comentó la licenciada Jessica, a través de pruebas periciales. Roberto, el patrón otorgó un pago adicional a cada uno de sus empleados para adaptar sus hogares y poder desempeñar sus funciones en modalidades de home office, además de habernos otorgado previamente computadora y teléfono. Este pago puede interpretarse como el cumplimiento a la obligación del patrón de otorgar las herramientas de trabajo. Sí, incluso les estaría dando algo adicional, aunque fuese único, que es el adaptarles el lugar dentro de su casa, una mejora para su casa para que ustedes estén cómodos, porque realmente lo que él tenía que darles únicamente pues era su computadora, su teléfono, quizá una silla, dependiendo de las actividades que tengan, pero sí, con esto estaría cumpliendo con la obligación que se tiene. La recomendación es que lo plasme por escrito para que haya un registro de cuáles son los insumos que se le otorgaron a los trabajadores por estar en esta modalidad. Correcto. A aquellos que se fueron a home office por la pandemia, ¿entran en categoría de teletrabajo definido en la reforma? Actualmente sí. Si están laborando más de 40%, sí son teletrabajadores. Como comentaba la licenciada Jessica, tal vez después regresan a la modalidad presencial, si es que el patrón y ellos así lo acuerdan. Esto no porque ellos así lo convengan, sino porque es una disposición oficial que en casos de fuerza mayor, si así lo requiere, trabajen desde casa, como es esta pandemia. Pero esto está supeditado, en este caso particular, al semáforo epidemiológico. Si hubiese algo más, como, no sé, una inundación o un terremoto, etcétera, tendríamos que ver si esta modalidad es aplicable o no. Correcto. Manuel, en ese tenor de no modificar las causales de rescisión y toda vez que se encontrará regulado en el Reglamento Interior de Trabajo, ¿se podrá utilizar como causal? Va a depender mucho de lo que diga el reglamento. El Reglamento Interior de Trabajo no puede agregar causales que no contemple la ley. Puede detallarlas. Por ejemplo, una muy común es que la Ley Federal del Trabajo te dice que cuando un empleado tenga más de 3 faltas, se le podrá rescindir. Entonces se entiende que cuando tiene 4 faltas en un periodo de 30 días, ya es causal de rescisión.
pero en el reglamento interior de trabajo, si se pone o se pacta que el empleado registrará su ingreso en la mañana, registrará su salida cuando se va a comer, registrará su ingreso cuando regresa de comer y registrará su salida al finalizar su jornada, hay 4 registros y en el supuesto de que después de comer ya no regresa, de repente se va y ya no regresa a su empleo, se le cuenta como media falta. Eso se especifica en el reglamento, entonces ya tendría tal vez 3 faltas y media. No está agregando una causal más, simplemente la está detallando. El reglamento no puede agregar causales de rescisión. iPhone de CABR, otra pregunta. Como patrones, ¿tendríamos que hacer manuales de uso adecuado del equipo de cómputo? Si pone a cargar todo el día la laptop y se daña la batería, ¿puede argumentar que nunca se le capacitó para su uso? Sí sería recomendable hacer un manual porque hay que recordar que debemos capacitar al personal que esté en home office para que tenga los conocimientos para utilizar los software o plataformas que utiliza el patrón, incluso aplicaciones, el saber utilizar un celular, una computadora. Quizá para estas nuevas generaciones sea muy sencillo, tú les das un celular y quizá ellos saben más que tú antes de que les des la capacitación, no lo sabemos. Pero hay personas que no están tan familiarizadas con el uso de dispositivos electrónicos. A ellos tendríamos que capacitarlos y tener un registro de esa capacitación y también, pues en este caso, enseñarles a usar la laptop, cada cuándo se debe cargar, cuándo se debe desconectar, etcétera, cuándo es recomendable, cuándo no, si requiere un ventilador. Todas esas cosas se las daríamos al momento de la capacitación. Si la herramienta de trabajo por uso se desgasta, bueno, el patrón tiene la obligación de cambiarla para que el trabajador pueda seguir trabajando. Si el trabajador daña el equipo por una negligencia suya, a pesar de que ya fue capacitado o iba caminando y se le cayó, pasó su perro y lo aventó y se le cayó la computadora y se rompió, entonces es por causa del empleado y el empleado tendría que pagar por ese equipo. ¿Cómo puede pagar? Pues se le puede hacer un descuento. Como necesitamos que él trabaje, podemos darle un equipo nuevo y se le haría un descuento vía nómina hasta que termine de pagar el equipo. Por eso es importante que nosotros especifiquemos cuáles son las herramientas de trabajo que tienen y detallarlas para poder establecer un costo sobre ellas, cuánto es lo que un trabajador tendría que pagar en caso de que dañe de forma intencional el equipo o por alguna negligencia, etcétera. Todas esas cosas las debemos de plasmar en nuestro contrato de trabajo o en un adendum. Correcto. Siguiente pregunta. Javier Vázquez, ¿las grabaciones de video son motivos y pruebas suficientes para una rescisión sin responsabilidad para el patrón? En caso de algún colaborador no realizó el trabajo encomendado, si yo, patrón, grabo una conferencia donde acepta el colaborador que no lo realizó. Sí podríamos utilizar para comprobar que no lo realizó, pero necesitaríamos adminicularlo con algo más. Recordemos que cuando nosotros vamos a hacer una rescisión de contrato, se le da una garantía de audiencia al empleado. Es decir, Jessica, no elaboraste este escrito que te pedí para que lo entregaras el día de hoy, martes 15 de enero de 2021, a las 11:35 de la mañana, ya es 20 de enero y sigue sin dármelo. ¿Por qué no lo hiciste? Ahí el trabajador puede dar una justificación del por qué no lo hizo, pero si no tiene una justificación y lo reconoce, es una causal de rescisión y tendría yo que seguir los pasos que señala el 47. A pesar de que lo haya reconocido, la recomendación es que vaya a las instalaciones de trabajo para que nosotros podamos darle su aviso rescisorio una vez que él ya lo reconoció o que no tiene una causal justificada para no haber cumplido con las obligaciones que tenía, darle su aviso rescisorio, que lo firme, en ese momento pues hacerle el pago de su finiquito, porque recordemos que si lo vamos a desvincular por una causa justificada, tenemos que pagarle lo que le debemos y en ese momento pues debe de firmarnos los documentos relativos a la desvinculación. Por eso es que no se recomendaría que le dijeran, bueno, pues te despedimos con causa justificada y aquí terminó la relación de trabajo por video, porque no estaríamos llevando a cabo las formalidades que nos exige el artículo 47. Independientemente de que haya un capítulo especial para esta modalidad de trabajo, hay que recordar que la ley completa le es aplicable al empleado. En este caso, las causales de rescisión
siguen siendo las mismas causales de rescisión que para todos los empleados que señala la Ley Federal del Trabajo, y el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hablar con él, puedo darle su garantía de audiencia por video, si puedo, para que él me exprese los motivos, y si vemos que no hay una causa justificada, entonces decirle en ese momento, fulanito de tal, por favor, necesitamos que te presentes tal día a la oficina, o con fulano de tal, a tal hora. Él vaya y puedan concretar la desvinculación. Recuerden que a partir de que ustedes tienen conocimiento de la causal de rescisión, tienen 5 días para iniciar su procedimiento rescisorio. Correcto. Vamos a responder únicamente las últimas 2 preguntas que hay, porque si no, no podemos seguir aquí y todos me imagino que tienen muchas cosas que hacer. Pero si tienen alguna otra duda que no podamos responder aquí, con mucho gusto nos pueden contactar ya sea por redes sociales o correo y los podemos auxiliar. La penúltima es de la licenciada Jessica Martínez, dice, no se modificó el capítulo de sanciones, en específico el artículo 997, donde solo se mencionan las faltas al trabajo a domicilio y al trabajo de campo. Entonces, ¿aún no hay sanciones aplicables al cumplimiento del capítulo del teletrabajo? No se reformó ese. No hay algún artículo que probablemente después lo agreguen que diga una sanción específica a las violaciones del capítulo del teletrabajo, pero no por eso nos confiamos. Si llega una inspección de la Secretaría del Trabajo y dice, oye, no tienes estos registros, esto, estás incumpliendo con estos puntos, no van a aplicar el artículo 1003, que dice los trabajadores, los patrones, el 1002, por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización. Es decir, no hay un artículo nuevo que haga específica mención del teletrabajo, pero sí pueden aplicar de manera analógica este. Ya después, si hay un artículo, será el que aplicarán. Y la última pregunta, ¿el riesgo a que se refiere a la NOM 035 en cuanto al estrés psicológico aplica a los trabajadores del teletrabajo? Me refiero al estrés o riesgo psicológico por la convivencia diaria con la familia. Máxime cuando hay niños pequeños que hacen mucho ruido o demandan mucha atención. Recordemos que esta NOM 035 que ha estado tan en boga y que ha sido controvertida hasta cierto punto, no trata de decir, oye, un trabajador se estresa nada más por cualquier cosa. Lo que trata de prevenir es el estrés excesivo, tal vez por una incorrecta distribución de la carga de trabajo, que tal vez Jessica haga todo su trabajo y haga mi trabajo, y yo no haga nada y por eso ella se estresa demasiado. O que tal vez el empleado o la empleada tuvo una situación específica, tal vez, no sé, en un ejemplo muy, muy exagerado, tuvo una situación de acoso laboral con un anterior directivo que ya corrieron. Entonces, se le pone en una situación que le causa un estrés mayor por esa situación traumante que tuvo, sí le puede generar una afectación. Pero no es nada más por el simple hecho de que, cualquier cosa me genera estrés, ya estoy incumpliendo, no. En este caso en particular, la NOM 035 no hace referencia a temas de teletrabajo, tal vez después se modifique y consideren que hay alguna situación traumante o de un estrés excesivo. Actualmente no lo dice ni se adecua. Lo que sí podría aplicar en teletrabajo es, oye, me ponen demasiado trabajo y me está causando un estrés, aunque sea teletrabajo y aunque esté en mi casa. La carga de trabajo no es proporcional ni equitativa, pero no hace mención nada en particular a las situaciones diarias del hogar, lo cual sí pueden causar estrés, pero no es una situación que actualmente esté regulada en la NOM 035. Pues, hay que recordar que la NOM 35 habla acerca del trabajo. Si el empleado tiene mucho estrés por estar en su casa y por trabajar en casa, probablemente no tenga el perfil adecuado para que un patrón lo emplee bajo esta modalidad de trabajo. Entonces el empleador tendrá que buscar el perfil de personas que puedan adecuarse a esta modalidad. Si yo tengo un empleado que quiere cambiarse a la modalidad de teletrabajador, pero dice que se siente muy mal porque tiene que estar en su casa todo el día y ahí están sus hijos, entonces no es una persona apta para trabajar en esa modalidad, pero va a depender mucho sobre lo que las partes decidan. Correcto. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que apartaron para estar aquí con nosotros. Sin duda esto va a seguir generando controversias y en la práctica se van a seguir generando diferentes criterios. Entonces más adelante
volveremos a tomar este tema para ver actualizaciones que hayan, los estaremos invitando. Y si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto lo pueden hacer llegar, ya sea por redes sociales, al correo de contacto @bufetebautista.com, y con mucho gusto los auxiliamos.